Igual se puede hacer con respecto a las disposiciones morales en que uno puede encontrarse. Pues son cosas muy diferentes el ser útil de una manera absoluta y el serlo para tal individuo en particular. Así, hay gran diferencia, por ejemplo, entre hacer ejercicio y tomar remedios para restablecer la salud. De aquí se infiere que la virtud es la verdadera cualidad del hombre. En efecto, puede incluirse al hombre entre los seres que son buenos por su propia naturaleza. Y la virtud de lo que es bueno por naturaleza es el bien absoluto, mientras que la virtud de lo que no es naturalmente bueno no es más que un bien puramente individual y relativo. Lo mismo sucede respecto al placer. Pero, repito, la cuestión merece la pena que nos detengamos en ella, porque es preciso saber si la amistad es posible sin placer. ¿Qué importancia tiene esta intervención del placer en la amistad? ¿En qué consiste la amistad precisamente? Y, en fin, si es posible la amistad con alguno, únicamente porque es bueno, aunque, por otra parte, no nos agrade. O si puede ser un obstáculo a la amistad esta sola razón. Por otra parte, tomándose el amor en dos sentidos, se puede preguntar si nace esto de que se cree que, siendo bueno el acto de amar, no puede considerársele exento de placer. Es cosa evidente que, así como en la ciencia las teorías que se van descubriendo y los hechos que se van averiguando causan el más sensible placer, así nos complacemos en ver y reconocer las cosas que nos son familiares, y la razón, en uno y otro caso, es absolutamente idéntica. Así, pues, lo que es bueno absolutamente es también absolutamente agradable por una ley de la naturaleza, y complace a aquellos para quienes es un bien. He aquí porque los semejantes se agradan tan pronto mutuamente y porque el hombre es la cosa más grata para él. Hombre. Ahora bien, si los seres gustan tanto unos de otros, hasta cuando son incompletos, con mucha más razón se agradan cuando son todo lo que deben de ser, y el hombre virtuoso es un ser completo, si es que existe alguno. Luego, si el acto de amar va siempre acompañado del que procura el conocimiento de la afección recíproca que se tiene, es claro que, en general, puede decirse de la primera suprema amistad que es una elección recíproca de cosas absolutamente bellas y agradables, que se buscan únicamente porque son bellas y agradables en sí. La amistad a esta altura es precisamente la disposición moral de donde proceden esta elección y esta preferencia. Su acto es toda su obra, y este acto nada tiene de exterior. Pasa por entero en el corazón del que ama. Mientras que toda potencia es necesariamente exterior, porque se ejerce sobre otro ser, o solo se da a condición de que este otro ser exista. Por esto amar es gozar, mientras que no es gozar el ser amado. Ser amado es el acto del objeto que se ama. Pero amar es el acto propio de la amistad. Este acto solo puede encontrarse en el ser animado, mientras que el otro puede darse también en el ser inanimado, puesto que los seres inanimados y sin vida pueden ser también amados. Pero, puesto que amar en acto el objeto amado es servirse de este objeto, en tanto que se le ama, y que el amigo es amado por su amigo en tanto que es amigo, y no, por ejemplo, en tanto que es músico o médico, el placer que nace de él, en tanto que es lo que es, puede llamarse justamente el placer de la amistad. El amigo ama al amigo por él mismo, y no por otra cosa que no es él, y, por consiguiente, si no goza en cuanto es virtuoso y bueno, la relación que los une no es la primera y perfecta amistad. Por otra parte, no hay circunstancia accidental que pueda dificultar la amistad, ni desvirtuar la felicidad, que les da su virtuosa relación. Y, así, suponiendo que el amigo sienta algún olor insoportable, podrá separarse de él en este caso, pero no por eso dejará de ser su amigo, ni dejarle demostrar su benevolencia, aunque no haga la vida común con él. Todos convienen en que en lo dicho consiste la primera y perfecta amistad.
En cuanto a las demás amistades, todas se miden por esta, y se las discute cotejándolas con ella. La amistad, en general, tiene algo de sólido y firme, y aquella, que es la perfecta, es la única que tiene esta circunstancia. Es sólido aquello que se ha puesto a prueba, y las únicas cosas que la soportan como es debido y que os dan plena seguridad, son las que no se crean ni de repente ni fácilmente. No hay amistad sólida sin confianza, y la confianza se adquiere con el tiempo, porque es preciso experimentar a los hombres para poderlos apreciar. Pues, como dice Thiegnis, para conocer los corazones, necesitamos más de un día. Experimentad a los humanos como se experimenta un buey en el trabajo. Tampoco hay amistad sin tiempo, porque sin él solo se tiene el deseo de ser amigos. Simple disposición que se toma la mayoría de las veces, sin pensar en ello, por la verdadera amistad. Porque basta que estén dispuestos a hacerse amigos, prestándose ya los mutuos servicios que exige la amistad, para pensar que no tienen solamente el derecho de ser amigos, sino, que lo son efectivamente. Pero con la amistad sucede lo que en todas las demás cosas. No se cura uno solo por querer curarse, y no basta tampoco querer ser amigos para serlo realmente. La prueba es que los que se encuentran en esta disposición, los unos respecto de los otros, y no han sido aún puestos a prueba, son fácilmente accesibles a las sospechas. En las cosas, por lo contrario, en que mutuamente se han mostrado lo que son, difícilmente se dejan llevar de la desconfianza. Mientras que en aquellas en que no ha tenido lugar esa prueba es fácil dejarse sorprender cuando los calumniadores aducen hechos algún tanto verosímiles. También es evidente que la amistad, hasta en este grado, no se produce en el corazón de los hombres malos porque el malo no se fía de nadie. Es malévolo para todo el mundo, y mide a los demás por sí mismo. También los buenos son más fáciles de engañar si no están prevenidos y son desconfiados como resultado de una experiencia anterior. He aquí por que los malos anteponen siempre al amigo las cosas que pueden satisfacer su mala naturaleza. No hay uno solo que ame más las personas que las cosas, y, por consiguiente, nunca son amigos verdaderos. Porque con sentimientos de este género no es posible que todo llegue a ser común entre los amigos. Se toma entonces al amigo como una agregación de las cosas, y no a las cosas como una agregación de los amigos. Otra consecuencia de lo dicho es que la primera y perfecta amistad se extiende a pocos, porque es difícil poner a prueba un gran número de personas. Para conocerlas bien, sería preciso vivir largo tiempo con cada una de ellas, y no debe tratarse a un amigo como se trata a un vestido. Es cierto que en todas circunstancias es propio de un hombre sensato el escoger de dos cosas la mejor, y, ciertamente, si ha hecho uso por mucho tiempo de una cosa no tan buena, sin haber probado otra que es mejor, hará bien en probar esta última, pero no debe tomarse en lugar de un amigo antiguo un desconocido, cuando no sabe si vale más. No hay amistad seria sin prueba. El ser amigo de uno no es negocio de un solo día, necesita tiempo. De aquí viene el proverbio de la fanega de sal, es decir, que es preciso haber comido una fanega de sal con uno antes de responder de él. Esto prueba que no basta que el amigo sea bueno de una manera absoluta. Es preciso que lo sea para vos, y, sin esto, este amigo no sería vuestro amigo. Es bueno, absolutamente hablando, por la sola razón de que es bueno, pero no se es amigo sino porque es bueno a los ojos de otro. Es absolutamente bueno y absolutamente amigo cuando se encuentran y concuerdan estas dos condiciones, a saber, que lo que es absolutamente bueno lo es también con relación a otro. Y, por consiguiente, lo que es absolutamente bueno se hace útil para otro con tal que este otro
Aunque él mismo no sea absolutamente bueno, lo sea, sin embargo, para su amigo. Ser amigo de todo el mundo impide hasta el amar. Porque es imposible acudir, a la vez, a tantas personas. Es claro, después de todo lo dicho, que tenemos decir que la amistad tiene algo de sólido como la felicidad tiene algo de independiente. Y repito que ha habido razón para decirlo, porque solo la naturaleza tiene algo de sólido, y que las cosas exteriores jamás son sólidas. Con más razón se ha dicho que la virtud está en la naturaleza, y que el tiempo es el que demuestra si es uno amado sinceramente, probándoselos amigos en el infortunio y no en la prosperidad. Efectivamente, en las circunstancias penosas es cuando se ve con toda evidencia si los bienes son comunes entre los amigos, porque entonces los verdaderos amigos son los únicos que, sin preocuparse con los bienes y los males a que está expuesta nuestra naturaleza, y que constituyen habitualmente la desgracia o la fortuna de los hombres, prefieren la persona de su amigo y no tratan de saber si estos bienes o males existen o no existen. El infortunio descubre a los que no son amigos verdaderos, y que lo han sido solo por un interés pasajero. El tiempo descubre igualmente a los unos y a los otros, a los verdaderos y a los falsos. No se descubre pronto al amigo que lo es por interés, pero en el momento se descubre al que lo es por placer, si bien no puede decirse que baste un instante para reconocer al que debe agradaros absolutamente. Muy bien pueden compararse los hombres a los vinos y a los alimentos. Se siente la dulzura de estos en el acto, mas, pasado algún tiempo, el objeto se hace desagradable y deja de ser grato al paladar. Lo mismo sucede con los hombres, y lo que en ellos es absolutamente agradable solo con el tiempo y al final se sabe. El vulgo mismo puede convencerse de la exactitud de esta observación. En primer lugar, en vista de los hechos que ocurren en la vida, y en segundo, porque sucede en esto como con aquellas bebidas que parecen más dulces que otras, no precisamente porque sean agradables a causa de la sensación que producen, sino solo porque no se está habituado a ellas y engañan al principio. Concluyamos, pues, de todo lo dicho, que la primera y perfecta amistad es la que hace que se pueda dar a todas las demás. La amistad es la que hace que un hombre que tienen, es la amistad que se funda en la virtud y en el placer causado por la virtud en la forma dicha más arriba. Las amistades distintas de esta pueden tener lugar entre jóvenes, entre animales y entre los malos. Es bien conocido el proverbio que dice: fácilmente, gustan unos de otros los que son de la misma edad. Y también, el malo siempre busca al malo. No niego, en efecto, que los malos puedan gustar los unos de los otros, pero no es en tanto que son malos ni en tanto que están privados de vicio y de virtud, sino en cuanto tienen cierta relación entre sí, como por ejemplo, si son ambos músicos y el uno gusta de la música y el otro sabe tocar. En una palabra, puede decirse que nunca los hombres gustan unos de otros sino por aquel lado en que tienen alguna cosa buena. Además, los malos pueden ser útiles y serviciales los unos para los otros, no de una manera absoluta, sino con la mira de un plan particular, en el que no entra para nada el que sean buenos o malos. No es imposible tampoco que un hombre vicioso sea amigo de un hombre de bien, y que ambos puedan servirse según sus intenciones respectivas. El malo puede ser útil para los proyectos del hombre de bien, y el hombre de bien emplea para estos proyectos hasta el hombre desordenado, mientras que el malo no hace más que seguir las tendencias de su naturaleza. En este caso, el hombre honrado no quiere menos el bien. Quiere absolutamente los bienes absolutos. Solo quiere indirectamente los bienes que busca el malo, a quien se encuentra ligado, y que pueden ayudarle a evitar la miseria o la enfermedad.
Pero el hombre de bien, aun en este caso, solo obra en vista de los bienes absolutos, en la misma forma que se bebe una medicina, no precisamente porque se la quiere beber, sino solo en vista de otra cosa, que es la salud. Repito que el malo y el hombre de bien pueden estar ligados como lo están los que no son virtuosos. El malo puede agradar al hombre de bien, no en tanto que malo, sino en cuanto tiene con él alguna cualidad común. Por ejemplo, si es músico como él. El malo puede estar unido con el bueno en tanto que siempre hay algo de bueno en todos los hombres, y por esta razón muchos se unen entre sí, sin que, por otra parte, sean buenos, pero se ligan con cada uno por el punto por el que pueden entenderse, porque, repito, todos los hombres sin excepción tienen en sí mismo alguna pequeña parte de bien. Capítulo 3. De la igualdad en la amistad. Estas son, pues, las tres especies de amistad. En todas, según se ve, a consecuencia de cierta igualdad que hay entre las personas, se da a estas relaciones diversas el nombre común de amistad. Así, los amigos que se unen por la virtud son amigos mediante una igualdad de virtud que hay entre ellos. Pero hay otra diferencia en la amistad que resulta de la superioridad de uno de los dos amigos, como la virtud de Dios es superior a la virtud del hombre. Esta es otra clase de amistad, y, en general, es la amistad entre el jefe que manda y el súbdito que obedece, amistad tan diferente como el derecho del uno respecto del otro. Hay, sin embargo, entre ellos igualdad proporcional, pero no igualdad numérica. En este género de amistad pueden incluirse las relaciones entre el padre y el hijo, entre el bienhechor y el favorecido. Y aun en estos casos se encuentran diferencias de consideración, como, por ejemplo, en la afección del padre por el hijo y la del marido por la mujer, porque esta última es relación de jefe a súbdito, y la otra de bienhechor a favorecido. En estas amistades no hay reciprocidad de afecto, o, por lo menos, es una reciprocidad muy diferente. ¿Qué cosa más ridícula que echar en cara a Dios que no ame como se le ama, o dirigir este cargo al jefe con relación a su súbdito? El jefe debe ser amado y no está obligado a amar, o, si lo hace, debe amar de otra manera. Ninguna diferencia hay en el placer que causa el amor, sea que un hombre independiente y rico lo experimente al gozar de su propiedad o de los demás bienes domésticos, sea que a un pobre se lo produzca la fortuna que le proporcione medios de satisfacer las necesidades que experimenta. Las observaciones que preceden pueden aplicarse a los amigos que se unen, ya por interés, ya por placer. Quiero decir que unas veces hay igualdad entre ellos, y otras hay superioridad de parte de uno de los dos. Por esta razón, los que están unidos sobre la base de la igualdad se creen con derecho a quejarse cuando de su relación no sacan un provecho igual o ventajas iguales, o placeres iguales. Esto es lo que sucede frecuentemente en las relaciones de amor, pues no es otro el origen de las querellas que tan frecuentemente separan a los enamorados. El que ama ignora que no son los mismos los motivos que mueven al corazón por una y otra parte. Y el que es amado cree tener justo motivo de queja cuando dice, solo un hombre que no ama puede hablar de esa manera. Esto nace de que cada cual cree, por su parte, que ambos se hallaban en la misma situación al unirse en amistad. Capítulo 4. De la desigualdad en la amistad. Así, pues, cada una de las tres especies de amistad que son, repito, la amistad por virtud, la amistad por interés y la amistad por placer, puede todavía dividirse en dos clases. Unas que descansan en la igualdad, y otras que se forman a pesar de la superioridad de uno de los amigos. Ambas son amistades verdaderas. Sin embargo, los verdaderos amigos lo son mediante la igualdad, porque sería absurdo decir que un hombre es amigo de un niño porque le ama y es amado por él. Hay casos en que es preciso que el superior sea sinceramente amado.
Y, sin embargo, si a su vez ama, se le echa en cara que ama a uno que no es digno de su afecto, porque se mide la amistad por el mérito de los que la cultivan y al tenor de cierta especie de igualdad que se establece entre los amigos. Unas veces es la diferencia de edad la que hace la amistad poco conveniente, y otras es la diferencia de virtud, de nacimiento o de cualquiera otra circunstancia la que da a uno de los amigos una superioridad demasiado señalada. El superior debe siempre amar menos o no amar, aun cuando en un principio haya tenido origen la amistad en el interés, en el placer y aun en la virtud. Cuando la diferencia de superioridad es poco sensible, se comprende que puede haber ciertas disensiones entre los amigos. Con respecto a las cosas materiales, hay casos en que una pequeña diferencia no tiene la menor gravedad. Por ejemplo, cuando se trata de pesar madera. Pero, en cambio, sucede lo contrario cuando se trata de pesar oro. Ordinariamente, se juzga muy mal de la pequeñez de las cosas. Nuestro propio bien nos parece muy grande porque nos toca de cerca. Mientras que el bien ajeno nos parece muy mezquino porque está distante. Pero cuando la diferencia es excesiva, a los hombres mismos no se les ocurre ya exigir la reciprocidad, sobre todo una reciprocidad exactamente igual. Podrá suponerse, por ejemplo, que Dios debe amarnos tanto como nosotros le amamos. Es, por tanto, perfectamente evidente que para ser amigos es preciso ser siempre en cierto modo iguales, y que dos pueden también amarse recíprocamente sin ser amigos. Esto explica por qué los hombres en general buscan la amistad en que son superiores, más bien que la amistad de igualdad, porque en ello encuentran a la vez la ventaja de ser amados y el sentimiento de su superioridad. He aquí también porque muchos prefieren el adulador al amigo, porque la adulación hace creer al que se deja adular que tiene aquellas dos ventajas reunidas. Los ambiciosos son, principalmente, los que buscan esta clase de amistades, porque ser admirado es ser superior. En la amistad, los hombres se dividen, naturalmente, en dos clases. Los unos son afectuosos, los otros ambiciosos. Es un hombre afectuoso cuando se complace más en amar que en ser amado, y es uno ambicioso cuando se complace más en ser objeto de afección que en corresponder a ella. El que goza en verse amado y admirado es amigo de su propia superioridad, mientras que el que se complace en amar es verdaderamente afectuoso. Cuando se ama, necesariamente se obra. Mientras que el ser amado es un accidente puramente pasivo. Puede no saberse que uno es amado, pero es imposible ignorar que se ama. Además, es más conforme con el carácter de la amistad el amar que el ser amado, y el ser amado afecta más el objeto mismo del amor. Prueba de ello es que el amigo prefiere conocer el objeto de su pasión a ser conocido por él en los casos en que la elección es inevitable. Esto es lo que hacen las mujeres en los transportes del corazón, y lo que hace Andrómaca de Antifón. Cuando se desea ser conocido, parece que no se piensa absolutamente en otra cosa que en sí mismo, y que se quiere gozar personalmente sin hacer partícipe a otro de este placer, mientras que conocer a aquel que se ama tiene por fin y término procurarle un placer y amarle. He aquí por qué estimamos tanto y alabamos a los que conservan afecto a los muertos, porque conocen y no son conocidos. En resumen, hemos hecho ver hasta aquí que hay muchas clases de amistad, y que son hasta tres. Hemos demostrado que son cosas muy diferentes ser amado y corresponder a la afección de que es uno objeto. Y, por último, hemos explicado las diferencias que hay entre los amigos, según que son iguales o que hay superioridad de parte de uno de ellos. Capítulo 5. Conciliación de las opiniones opuestas. Sobre la naturaleza de la amistad.
Como ya dije al principio de este tratado, la palabra amigo se ha tomado en un sentido demasiado general en las teorías superficiales que se han emitido sobre la amistad. Según hemos visto, unos sostenían que el amigo es lo semejante, y otros que lo contrario. Ahora debemos explicar las verdaderas relaciones de lo semejante y de lo contrario con las diversas amistades que hemos indicado. Se puede, desde luego, reducir la noción de lo semejante a la de lo agradable y de lo bueno, porque lo bueno es simple, mientras que lo malo es de formas muy múltiples. El hombre verdaderamente bueno siempre es semejante a sí mismo y no muda jamás de carácter. Lejos de esto, el malo, el insensato, no se parece en nada de la mañana a la tarde. Y así, los malos, como no tengan que concertarse para algún objeto, no son amigos unos de otros, están constantemente divididos, y la amistad que no es sólida no es amistad. En este sentido, el semejante es el amigo, porque el bueno es semejante. Pero en otro sentido puede decirse que lo semejante se confunde con lo agradable porque las mismas cosas son agradables a los que se asemejan. Y es una ley natural, que todo ser gusta en primer lugar de sí mismo. He aquí porque los mismos sonidos de la voz, las maneras, las relaciones cotidianas, son tan agradables a los miembros de una misma familia, y añado que lo mismo sucede entre los animales. Estos son aspectos según los que también los malos pueden, como los demás, amarse entre sí. Y el malo siempre busca al malo. Por otra parte, puede sostenerse que lo contrario es el amigo de lo contrario, como puede serlo lo útil, porque lo semejante es inútil a su semejanza. Así, el dueño tiene necesidad del esclavo, y el esclavo del dueño. Así, el marido y la mujer tienen necesidad el uno del otro, y así, lo contrario es a la vez agradable y deseado en tanto que útil, y si no es el objeto que se busca, sirve, por lo menos, para llegar a él. En efecto, cuando se obtiene lo que se desea se ha alcanzado ya el fin mismo a que se aspira, y no se desea ya lo contrario, como lo caliente desea lo frío, y como lo seco desea lo húmedo. Desde cierto punto de vista hasta la amistad de lo contrario puede pasar por un bien. Y, así, los contrarios se desean mutuamente por la interposición del medio en que se juntan. Se buscan como las piezas de un objeto que se recompone. Porque de la reunión de ambos es como se forma un solo y único medio. Pero añado que solo por accidente e indirectamente es como lo contrario desea lo contrario, porque en sí solo desea la posición intermedia del medio. Y, repito, los contrarios no pueden desearse mutuamente. Solo es el medio el que desean. Cuando ha habido demasiado frío, se busca el medio para calentarse. Cuando ha habido demasiado calor, se busca también aquel para enfriarse. Y lo mismo sucede en todas las demás cosas. Si acontece otra cosa, se está siempre en la esfera del deseo, y jamás en los medios. Por lo contrario, el que ha llegado al justo medio goza con él sin desear las cosas que son naturalmente agradables, mientras que los otros solo gozan con lo que excede de las cualidades y de los límites naturales del medio. Hay más. Esta especie de amistad entre los contrarios podría extenderse y aplicarse también a las cosas inanimadas. Pero el verdadero amor solo se produce cuando existe el medio con respecto a seres animados y vivos. He aquí porque muchas veces gusta uno de los seres que son respecto de nosotros los más desemejantes. Los hombres austeros gustan de los risueños y los de carácter ardiente de los perezosos. Podría decirse que los unos reemplazan a los otros en el verdadero medio. Solo indirectamente, como acabo de decir, los contrarios son amigos, y solo lo son a causa del bien que se hacen recíprocamente.
Conforme a las explicaciones que acabarnos de dar, debe verse ahora cuáles son las especies de amistad, cuáles las diferencias que distinguen los amigos amantes de los amados, y, en fin, bajo qué condiciones pueden los hombres ser amigos sin que exista un afecto recíproco. Capítulo 6 del amor propio. Se ha discutido mucho si el hombre puede o no amarse a sí mismo. Hay personas que creen que lo primero de todo es amarse a sí mismo, y que, convirtiendo en regla el amor propio, miden por él todas amistades para juzgarlas. Pero si nos atenemos a la teoría y a los hechos que se producen evidentemente entre los amigos, estos dos géneros de afección son contrarios en ciertos conceptos y en otros parecen semejantes. La amistad que uno se profesa a sí mismo tiene cierta analogía con la amistad, pero, absolutamente hablando, no es la amistad, porque ser amado y amar deben necesariamente encontrarse en dos seres completamente distintos. Pero se dirá, lo que prueba que uno puede amarse a sí mismo es lo que se dice del hombre templado y del intemperante, que lo son en cierta manera a la vez con plena voluntad y a pesar suyo, porque en ellos las diversas partes del alma están en cierta relación las unas con las otras. Poco más o menos es el mismo fenómeno el ser uno su propio amigo o su propio enemigo, o el hacerse daño a sí mismo. Todo esto supone dos seres necesariamente, y dos seres separados y distintos. Si se admite que el alma puede ser dos en cierta manera y que se divide, entonces estos fenómenos son posibles en cierto sentido. Pero si no se admite esta división, se hacen imposibles. Según las maneras de ser del individuo para consigo mismo, es como pueden definirse los diferentes modos de amar de que hablamos ordinariamente en nuestros estudios. Y así, a los ojos de muchos, el amigo es el que quiere el bien de otro o lo que cree ser su bien, sin pensar para nada en las ventajas personales que él pueda obtener, y solo pensando en su amigo. Desde otro punto de vista parece que se ama, sobre todo, a aquel cuya existencia se desea por él, y no por uno mismo, aun sin participar de sus bienes y sin vivir con él. En fin, desde el último punto de vista, se llama amigo a aquel con quien se quiere vivir para gozar de su trato y no por otro motivo, como los padres que desean la existencia de sus hijos y viven, sin embargo, con otras personas. Todas estas opiniones sobre la amistad se rechazan y se excluyen mutuamente. Uno exige que vuestro amigo piense absolutamente solo en vos. Otro que solo piense en vuestra existencia. Un tercero que solo desee vivir con vos. Y de otra manera y sin estas condiciones se declara que no existe la amistad. En cuanto a nuestra opinión, creemos que participar del dolor de otro sin segunda intención es darle una prueba de verdadero afecto. Pero no como los esclavos que cuidan a sus amos, porque estos enfermos, por lo común, tienen generalmente muy mal humor, y les prestan estos cuidados sin pensar para nada en ellos. Es preciso que sea al modo de las madres que participan de los disgustos de sus hijos, o de ciertos pájaros machos que comparten con las hembras el dolor y las penas de la maternidad. El verdadero amigo no se limita solo a atestiguar su simpatía por el sufrimiento de su amigo, sino que trata también de participar de este sufrimiento. Así, por ejemplo, compartiría la sed con su amigo, si fuese posible, o, por lo menos, se esfuerza siempre en acercarse cuanto puede a esta comunidad. La misma observación tiene lugar con respecto a la alegría que comparte con su amigo. Es preciso que se regocije por el amigo mismo y sin otro motivo que el goce que éste experimenta. De aquí nacen todas esas explicaciones que se dan de la amistad cuando se dice: la amistad es una igualdad. Los amigos verdaderos no tienen más que un alma. Con más razón se pueden aplicar todos estos razonamientos al individuo solo. Es bueno que el individuo desee para sí mismo su propio bien.
Nadie se sirve a sí mismo con la mira de otro fin, ni por ganar el favor de nadie. No puede comunicarse uno a sí mismo el servicio que se ha hecho, porque él es uno solo. Y el que quiera hacer saber a otro que le ama parece que quiere más bien que se le ame que no amar él realmente. En cuanto a desear la vida de alguno, a querer vivir siempre con él, participar de sus alegrías y de sus dolores, a no tener, en una palabra, más que un alma, y a no poder pasar el uno sin el otro, y morir si se es necesario juntos, he aquí lo que hace en grado eminente el individuo, en tanto que es él solo y que, al parecer, está consigo mismo en una sociedad perpetua. Estos son, lo reconozco, todos los sentimientos que el hombre de bien experimenta para consigo mismo. En el hombre malo, por lo contrario, todos estos sentimientos están en desacuerdo. No está menos dividido que el intemperante, y he aquí por qué puede ser hasta su propio enemigo. Pero, en tanto que el individuo es uno e indivisible, se desea y se ama siempre a sí mismo. Pues bien, esto es precisamente lo que son el hombre de bien y el amigo, cuya afección es inspirada solo por la virtud. Pero el hombre malo no es uno. Es muchos. Cambia en un solo día absolutamente y está 100 veces disgustado de sí mismo. D. Donde concluyo que el amor que tiene uno a su propia persona puede reducirse a la amistad del hombre virtuoso. Como el hombre de bien es, en cierto sentido, semejante a sí mismo, es uno y es bueno para sí, y en este sentido es su propio amigo y se desea a sí mismo. El hombre de bien es conforme a la naturaleza, mientras que el malo es un ser contra la naturaleza. Además, el hombre de bien no tiene motivo para ofenderse a sí mismo como lo hace alguna vez el hombre corrompido. En su persona misma el último hombre no insulta al primero como lo hace el que tiene remordimientos. Ni el hombre actual insulta al precedente, como sucede con el mentiroso. En una palabra no hay en él esas distinciones de que hablan los sofistas cuando separan sutilmente a Corisco del buen Corisco. Lo que prueba todo lo bueno que hay hasta en estas naturalezas perversas es que los malos, acusándose a sí mismos, llegan hasta darse la muerte, por más que todo hombre trata siempre de ser bueno para consigo mismo. El hombre de bien, en tanto que es absolutamente bueno, trata de ser también su propio amigo, como ya he dicho, porque tiene en sí mismo dos elementos que, naturalmente, quieren ser amigos el uno del otro y que es imposible separar. He aquí como en la especie humana cada individuo puede decirse que es su propio amigo, mientras que nada de esto sucede con los demás animales. El caballo, por ejemplo, no puede pasar nunca por amigo de sí mismo. Avanzo a más y digo que en la especie humana los niños tampoco lo son, y que solo se hacen amigos de sí mismos cuando son capaces de escoger y preferir alguna cosa con intención. Solo entonces puede estar el niño en desacuerdo consigo mismo, resistiendo al deseo que le arrastra. La amistad para consigo mismo se parece mucho a las afecciones de familia. No está en nuestra mano disolver ni estas ni aquella. Por mucho que regañen los parientes, no por eso dejan de serlo y el individuo, a pesar de sus divisiones intestinas, no por eso deja de ser uno durante toda su vida. Después de lo que acaba de decirse, puede verse en cuántos sentidos puede tomarse la palabra amar. Y no es menos claro que todas las amistades, cualesquiera que ellas sean, pueden reducirse a la primera y perfecta amistad. Capítulo 7. De la concordia y de la benevolencia. Un punto que también pertenece a este estudio es el análisis de la concordia y de la benevolencia, porque la amistad y la benevolencia son sentimientos que, según muchos, se confunden, o que, por lo menos, no pueden existir el uno sin el otro. A mi parecer, la benevolencia no es la amistad, ni tampoco es absolutamente diferente.
Lo que hay de cierto es que, dividiéndose la amistad en tres especies, la benevolencia no se encuentra ni en la amistad por interés, ni en la amistad por placer. Si queréis el bien para alguno porque os es útil, no lo queréis entonces por esa persona. Lo queréis por vuestro interés. Por lo contrario, la benevolencia, lo mismo que la verdadera amistad, se dirige, no al que la siente, sino a aquel por quien se siente. Por otra parte, si la benevolencia se confundiese con la amistad por placer, se tendría benevolencia también para las cosas inanimadas. De aquí se infiere evidentemente que la benevolencia se refiere a la amistad moral. Por lo demás, el hombre benévolo no hace más que querer, mientras que el amigo debe llegar hasta realizar el bien que quiere, porque la benevolencia no es más que el principio de la amistad. Todo amigo es necesariamente benévolo, pero todo corazón benévolo no es un corazón amigo. El hombre benévolo no hace más que comenzar a amar, y por esto se dice de la benevolencia que es el principio de la amistad, pero no es todavía la amistad. Los amigos están, al parecer, en un perfecto acuerdo, así como los que están de acuerdo entre sí parecen ser amigos. Pero la concordia, por amistosa que pueda ser, no se extiende a todo indistintamente, sino que se extiende tan solo a las cosas que deben hacer de concierto los que están así en buen acuerdo y a todo lo que concierne a su vida común. No es, precisamente, el que estén de acuerdo en pensamientos y gustos, porque puede suceder que, por una y otra parte, se deseen cosas contrarias, y que suceda aquí lo que pasa con el intemperante, que vive en continuo desacuerdo. Pero lo que conviene es que la resolución y el deseo de obrar concuerden completamente de ambos lados. La concordia, por otra parte, solo es posible entre hombres de bien porque los malos, deseando y ansiando las mismas cosas, solo piensan en dañarse mutuamente. La palabra concordia, lo mismo que la palabra amistad, no puede tomarse, al parecer, de una manera absoluta. Hay muchas especies de concordia. La primera, que es la verdadera, es buena por naturaleza, lo cual hace que los malos no puedan conocerla jamás. La otra puede encontrarse igualmente entre los malos, cuando por casualidad buscan y desean un mismo objeto. Pero para que los malos se entiendan es preciso que deseen las mismas cosas, de manera que ambos las obtengan al mismo tiempo, porque, a poco que deseen una sola y misma cosa, si no la pueden obtener a la vez, no dudan en luchar para arrancarla, y los que están verdaderamente en buen acuerdo no luchan jamás. Hay concordia verdadera cuando hay la misma opinión, por ejemplo, en lo tocante al mando y a la obediencia, no solo para que el poder y la obediencia sean alternativos, sino, a veces, para que no muden de manos. Esta especie de concordia con la que constituye la amistad social, la unión de unos ciudadanos con otros. Esto es lo que teníamos que decir acerca de la concordia y de la benevolencia. Capítulo 8. De la afección recíproca entre bienhschores y favorecidos. Se pregunta por qué los bienhechores aman más a sus favorecidos que estos a sus bienhechores. En buena razón parece que debería suceder todo lo contrario. Podría creerse que el interés y la utilidad personal explican suficientemente esto, y decir que el uno es un acreedor a quien se debe, y el otro un deudor que debe. Pero no solo existe esta diferencia, sino que, además, hay una cosa que es muy natural. El acto simple es, en efecto, siempre preferible, y la relación es igual entre la obra producida por el acto y el acto que la produce. El favorecido, en cierta manera, es la obra del bienhechor, y por esto hasta los animales muestran una ternura tan viva para con los pequeños, primero al darles la existencia, y después al conservarlos una vez que han nacido.
Por esta razón, los padres, menos tiernos, por otra parte, que las madres, aman más a sus hijos que éstos los aman a ellos, y estos hijos, a su vez, aman a los suyos más que a sus padres. Esto nace de que el acto es lo mejor y lo más superior que existe. Y si las madres aman más que los padres es porque creen que los hijos son más su obra. Se mide la obra por el trabajo que cuesta, y en la procreación lleva la madre la mayor pena. Hagamos aquí alto en lo relativo a la amistad, tanto la que puede uno tener consigo mismo, como la que puede tenerse con los demás. Capítulo 9. De la justicia en la amistad y en otras relaciones. Al parecer, la justicia es una especie de igualdad, y la amistad consiste en la igualdad, a no ser que sea un error el decir que la amistad no es más que una igualdad. Todas las constituciones políticas no son, en el fondo, otra cosa que formas de la justicia. Un Estado es una asociación, y toda asociación no se sostiene sino mediante la justicia, de tal manera que todas las formas de la amistad son otras tantas formas de la amistad son otras tantas formas de la justicia y de la asociación. Todas estas cosas se tocan, y solo hay entre ellas diferencias casi insensibles. En las relaciones entre el alma y el cuerpo, el obrero y su instrumento, el dueño y su esclavo, que son casi las mismas, no hay verdadera asociación, porque en un caso no hay dos seres sino uno, y en otro solo hay la propiedad de un solo y mismo individuo. Tampoco se puede concebir el bien de uno y de otro separadamente, sino que el bien de ambos es el bien del ser único en cuyo obsequio se ha hecho. Así, el cuerpo es un instrumento congénito del alma, y el esclavo es como una parte y un instrumento separable del dueño, y el instrumento del obrero es una especie de esclavo inanimado. Todas las demás asociaciones puede decirse que son una parte de la asociación política, tales como las asociaciones de las fratrias, de los misterios, etc. Y hasta las asociaciones mercantiles y lucrativas son también especies de estados. Ahora bien, todas las constituciones con sus diversos matices se encuentran en la familia, lo mismo las constituciones puras que las degeneradas, porque lo que pasa en los estados se parece mucho a lo que tiene lugar en las diversas especies de armonías. Puede decirse que el poder real es el del marido sobre la mujer. Y la república la relación de unos hermanos con otros. La degeneración de estas tres formas puras es sabido que da lugar a la tiranía, a la oligarquía y a la democracia, y hay tantos derechos y justicias diferentes como diferencias en la forma de las constituciones. Por otra parte, como hay igualdad de número y, además, igualdad de proporción, debe haber otras tantas especies de amistad y de asociación. La simple asociación de compañeros y la amistad que los une solo se refieren al número. En ella todos están sometidos a la misma medida. En las asociaciones proporcionales la que es aristocrática y real es la mejor, porque el derecho no es idéntico para el superior y para el inferior, siendo lo único justo entre ellos la proporción. Lo mismo sucede con la amistad entre el padre e hijo y con todas las asociaciones de este género. Capítulo 10. De la sociedad civil y política. Entre las amistades pueden distinguirse las del parentesco, la del compañerismo, la de la asociación, y por último, la que puede llamarse civil y política. La amistad de familia o de parentesco tiene muchas especies. La de los hermanos, la del padre, la de los hijos, etc. La una, que es la del padre, es proporcional. La otra, la de los hermanos, es puramente numérica. Esta última se aproxima mucho a la afección de los compañeros, porque en aquella como en esta se reparten con igualdad todos los beneficios. La amistad civil y política descansa en el interés, en cuya vista principalmente se ha formado. Los hombres se han reunido porque no podían bastarse a sí mismos en él.
Aislamiento, si bien el placer de vivir juntos ha sido capaz por sí solo de fundar la sociedad. La afección que los ciudadanos se tienen mutuamente bajo un gobierno de forma republicana y de las derivadas de ésta tiene el privilegio de descansar, no solo en la amistad ordinaria, sino en que los hombres se reúnen en este caso como amigos verdaderos, mientras que en las otras formas de gobierno hay siempre una jerarquía de superior a inferior. Lo justo debe establecerse, sobre todo, en la amistad de los que están unidos por interés, y esto es, precisamente, lo que realiza la justicia civil y política. De una manera muy distinta se reúnen el artista y el instrumento. Por ejemplo, la sierra en manos del operario. Aquí no hay, a decir verdad, un fin común, porque su relación es la que tiene el alma con el instrumento, y viene únicamente en interés del que emplea el instrumento. Esto no impide que, por otra parte, se cuide el instrumento hasta donde sea necesario, para realizar la obra que ha de ejecutarse, porque el instrumento solo existe en consideración a esta obra. Así, en el barreno pueden distinguirse dos elementos, siendo el principal el acto mismo del barreno, es decir, la perforación. Y en esta clase de relaciones puede colocarse el cuerpo y el esclavo, como ya hemos dicho. Indagar cómo debe uno conducirse con un amigo es, en el fondo, indagar lo que es la justicia. De una manera general, la justicia solo se aplica a un ser amigo. Lo justo se refiere a ciertos seres, que están asociados por cierto motivo. Y el amigo es un asociado, primero a causa de la raza y de la especie, y después mediante la vida común. Y esto es porque el hombre no solo es un ser político y civil, sino también miembro de una familia. No se empareja el macho con la hembra por un tiempo dado, como los demás animales que lo hacen al azar, permaneciendo después en el aislamiento, sino que, para su unión, necesitan condiciones precisas. Como sucede con los cañones de una flauta. El hombre es un ser formado para asociarse con todos aquellos que la naturaleza ha creado de la misma familia que él, y habría para él asociación y justicia, aun cuando el Estado no existiese. La familia, el hogar, es una especie de amistad, mientras que entre el dueño y el esclavo hay la misma amistad y unión que la que existe entre el arte y los instrumentos, y entre el alma y el cuerpo. Indudablemente, estas no son precisamente amistades, ni esto es justicia, sino que es cierta cosa análoga y proporcional, el remedio que cura al enfermo, que nada tiene de normal ni de sano precisamente, sino que es cierta cosa análoga y proporcional a su estado. La afección entre el hombre y la mujer es, a la vez, una utilidad y una asociación. La del Padre por el Hijo es como la de Dios respecto del hombre, como la del bienhechor respecto del favorecido, en una palabra, como la del ser que manda por naturaleza respecto del ser que debe naturalmente obedecer. El afecto entre los hermanos descansa, sobre todo, como el de los compañeros, en la igualdad. Sí, mi hermano es tan legítimo como yo. Nuestro Padre común es Júpiter, mi rey. Estos versos del poeta se ponen en boca de los que solo quieren la igualdad. Por consiguiente, en la familia es donde se encuentra el principio y el origen del amor, del Estado y de la justicia. Recuérdese que hay tres especies de amistad. Primero, amistad por virtud. Después, por interés, y, en fin, por placer. Se ha visto también que hay dos grados en todas ellas, porque cada una descansa, o en la igualdad de los dos amigos, o en la superioridad de uno de ellos. El género de justicia, que se aplica a cada una, debe surgir claramente de todas nuestras discusiones precedentes. Cuando uno de los dos es superior, debe dominar la proporción.
Pero esta proporción no puede ser ya la misma, sino que el superior debe figurar en ella en sentido inverso, de tal manera que la relación que se da entre él y el inferior se reproduzca, invirtiéndose entre todo lo que viene de este inferior a él y todo lo que va de él y a este inferior, siendo siempre esta relación la de un jefe que manda respecto de un súbdito que obedece. Si no existe esta relación entre ellos, habrá una igualdad puramente numérica, porque, en este caso, sucederá aquí lo que sucede ordinariamente con las demás asociaciones, que tan pronto reina en ellas la igualdad numérica como la proporcional. Si en una asociación han contribuido los asociados con una parte de dinero numéricamente igual, deben tener también en la distribución de beneficios una porción numéricamente igual, y si no contribuyeron con partes iguales, deben participar de una parte proporcional. Pero en la amistad el inferior tuerce la proporción y une en provecho suyo los dos ángulos por una diagonal, en lugar de tener uno solo de los lados. Pero el superior parece tener entonces menos de lo que le corresponde, y la amistad y la asociación se convierten para él en una carga. Es preciso, pues, restablecer en este caso la igualdad de otra manera y rehacer la proporción destruida. El medio de restablecer esta igualdad es el honor que, como a Dios, pertenece al jefe llamado por la naturaleza a mandar y que le debe el que obedece. Es preciso, pues, que el provecho de una parte sea igual al honor de la otra. Pero la afección fundada sobre la igualdad es precisamente la afección civil y republicana. La afección civil solo descansa en el interés, y así como los estados solo son amigos por este motivo, por la misma razón lo son, también, los ciudadanos entre sí. Atenas detesta a Megara y es ingrata con ella. Y los ciudadanos no se acuerdan tampoco unos de otros desde el momento en que no se son útiles recíprocamente, como que esta amistad solo dura el tiempo que dura una relación del momento. Esto nace de que en esta asociación política y republicana el mando y la obediencia no vienen de la naturaleza, ni tienen nada de real. Se sustituyen alternando. No se manda para hacer el bien, como Dios, y sí solo para que reine la igualdad en los beneficios que se obtienen y en los servicios que se hacen. Por tanto, la elección política y republicana pide absolutamente descansar en la igualdad. La amistad por interés presenta también dos especies. Una, que se puede llamar legal, y otra moral. La afección política y republicana mira, a la vez, a la igualdad y al provecho, corno sucede, con los que venden y compran, y de aquí el proverbio. Las buenas cuentas hacen buenos amigos. Cuando esta amistad política resulta de una convención formal, tiene, además, un carácter legal. Pero cuando se fían pura y simplemente los unos de los otros tiene más bien el carácter de la amistad moral y de la que se da entre compañeros. Esta, más que ninguna otra, es la que da lugar a recriminaciones. Y la causa es porque todo esto es contrario a la naturaleza. La amistad por interés y la amistad por virtud son muy diferentes, y estos de que venimos hablando quieren unir, a la vez, las dos cosas. No se acercan unos a otros sino por interés. Crean una amistad puramente moral, como si solo les guiase un sentimiento de virtud, y a consecuencia de esta confianza ciega no han tenido el cuidado de contraer una amistad legal. En general, de las tres especies de amistad, en la de intereses en la que tienen lugar más recriminaciones y más quejas. La virtud está siempre al abrigo de todo cargo. Los que solo se unen por placer, después de haber recibido y dado cada cual su parte, se separan sin trabajo. Pero los que están solo unidos por el interés no rompen tan prontamente, a menos que estén ligados por compromisos legales o por afecto de compañerismo. Sin embargo, en las relaciones que tienen por base el interés, la relación legal es la menos sujeta a disputas.
La solución que, en nombre de la ley, concilia a las dos partes tiene lugar en dinero, puesto que por el dinero se mide la igualdad en semejantes casos. Pero en una relación puramente moral, la solución debe ser completamente voluntaria. En algunos países rige esta ley. Los que han contratado amistosamente no podrán acudir a los tribunales para hacer valer las convenciones voluntarias. Esta ley es muy sabia, puesto que los hombres de bien no acuden, naturalmente, a la justicia de los tribunales, y, como hombres de bien, han tratado los que se encuentran en este caso. En esta especie de amistad es muy difícil saber hasta qué punto pueden ser fundadas las mutuas recriminaciones, porque se han fiado uno de otro moral y no legalmente. Hay gran dificultad entonces en discernir con completa justicia quién tiene razón. Deberá mirarse al servicio que se ha hecho, a su valor y a su cualidad. O será preciso mirar más bien al que lo ha recibido. Porque puede suceder lo que dice Thiegnis. Es poco para ti, diosa, y mucho para mí. Puede hasta acontecer que sea para ambos absolutamente lo contrario y que puede repetirse aquel dicho bien conocido. Para ti no es más que un juego. Más para mí es la muerte. He aquí de donde nacen todas las recriminaciones. El uno cree que se le debe mucho, porque ha prestado un gran servicio, y en un caso urgente ha servido a su amigo, o bien alega otros motivos, considerando solo la utilidad del servicio que ha